Tengo el placer de presentar a otra queridísima mujer. Ella es Pilar Moreno, es egresada y docente de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, PhD en Ciencias Biológicas e investigadora en el Instituto Pasteur del Uruguay. Y junto a su equipo de investigadores, médicos y docentes, ella jugó un rol fundamental en el control de la pandemia del COVID-19 en nuestro país y dejó bien en claro la importancia de invertir en la ciencia y además la importancia de que las mujeres vean en la ciencia una oportunidad. Pilar, un placer recibirte. Bienvenida. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Lucía, por las palabras. Muchísimas gracias a Magnolio por volverme a invitar. Se ve que el año pasado no estuve tan mal. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy acá. Bueno, para empezar, contarles que durante mucho tiempo mi padre me presentaba como su hija la bioquímica, punto. Al contrario de cómo presentaba a mi hermana, que era abogada y tenía un poquito más para desarrollar. Muchas veces cuando me preguntaban sobre cuál era mi trabajo en la universidad, y yo contaba que coordino el curso de virología molecular, investigo en virología evolutiva, sistemáticamente las respuestas eran: ah, mirá qué bueno, mirá qué interesante, punto. Nunca nuestras conversaciones iban un poquito más allá. Hoy en día creo que, por un lado, yo creía que lo que yo hacía no era tan interesante como para ser contado, y por el otro lado, la gente siente que lo que hacemos los científicos es algo tan difícil que difícilmente lo puedan comprender y es solo para gente muy inteligente. Y lo cierto es que nada más lejos de la realidad. O sea, si algo nos dejó claro la pandemia, y tranquilos que no les voy a hablar de la pandemia, si algo nos dejó claro fue que la ciencia estaba mucho más cerca de la sociedad de lo que la misma sociedad creía, ¿no? La ciencia como una herramienta fundamental para mejorar nuestra salud, para mejorar nuestros cultivos, para mejorar nuestra producción. La ciencia como un instrumento para entender los cambios que suceden a nuestro alrededor. En definitiva, la ciencia para mejorar el mundo en que vivimos y en algún punto impedir reparar el daño que nuestra propia actividad genera. Obviamente la pandemia nos dio la oportunidad porque puso por primera vez a un virus y a la ciencia en primera plana. Y por primera vez hubo avidez por saber quién éramos los científicos que trabajábamos, qué era lo que hacíamos y bueno, en qué medida nosotros podíamos aportar entonces a esta situación que estábamos viviendo. Lo cierto es que este camino de la visibilización no fue un camino tan apacible como que vemos en la imagen. Realmente tuvimos que derribar muchas barreras. La primera barrera que tuvimos que derribar fue el hecho de tener que comunicar al público en general. Nosotros, los científicos, estamos muy acostumbrados a hablar de ciencia con otros científicos. Por eso el tema de tener que llevar los conceptos a tierra, para nosotros realmente fue un desafío y fue un trabajo que tuvimos que hacer. Después estuvo la barrera de la exposición. Esa barrera que genera muchísimo estrés, o voy a hablar por mí, a mí me generaba y me sigue generando muchísimo estrés. De hecho, realmente no la paso muy bien acá parada, ha sido todo un trabajo esto de exponerme. Pero bueno, ese estrés que genera estar expuesto y estar expuesto obviamente a las críticas. También ser consciente que teníamos mucha gente que estaba escuchando lo que nosotros decíamos y ser muy responsable en qué mensaje íbamos a dar. Y por último, pero no menor, la incertidumbre de qué nos van a preguntar. Porque en ese mito de que los científicos sabemos de todo, y básicamente sabemos mucho de muy poca cosa, es totalmente al revés, pero muchas veces nos enfrentábamos a preguntas que no eran inherentes a nuestra profesión y muchas veces se nos pedía que tomáramos partido, que opináramos de temas ajenos a nuestro trabajo. Solo como anécdota, un 30 de diciembre, cuando en plena comienzo de la ola de Omicron, en una entrevista de radio me preguntaron si yo creía, ante la mirada horrorizada de mi hija, voy a decir de mi hija de 18 años, me preguntaron si yo creía conveniente suspender los bailes en Rocha en enero. Ahí claramente temí un poco por mi vida porque, o sea, que siguiera vida dependía de mi respuesta. Pero básicamente el tema de visibilizar fue una obligación en un principio, pero luego pasó a ser una responsabilidad. Una responsabilidad, por un lado, para poder mostrar
el trabajo que hacemos los científicos en el Uruguay, en la pandemia y más allá de ella, pero por otro lado la responsabilidad que tenía como mujer, como poder mostrar en definitiva la brecha que existe en las carreras científicas, tanto en nuestro país como en el mundo. Y traigo esta imagen como un ejemplo. Acá tenemos la imagen de la última cena de los científicos más destacados. Probablemente conozcan alguno o no, pero bueno, en este caso Jesús es Einstein, pero después tenemos sentados en la mesa a Darwin, a Pasteur, tenemos sentado a Galileo Galilei y seguramente debe haber algo que les llama un poco la atención. Hay una única mujer que se sienta en esta mesa. No se sienta, está brindando. Pero esa mujer es nada más y nada menos que Marie Curie. Pero la pregunta que surge es, entonces, ¿es que solo hubo una mujer extraordinaria a nivel científico que pueda ser reconocida? Y la respuesta es no. A lo largo de la historia hubieron muchísimas mujeres que contribuyeron de forma significativa a la ciencia. Entonces, básicamente, si nosotros pensamos en qué pasó con las mujeres fueron relegadas históricamente del ámbito científico. Allá por mediados de 1800, a unos investigadores se les ocurrió pesar los cerebros de hombres y mujeres. Y determinaron que las mujeres éramos mucho menos inteligentes porque nuestros cerebros eran mucho más livianos. Y eso entonces nos dejaba fuera de determinadas disciplinas. A principios del siglo XX, eso de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, llevó a que muy pocas personas conocieran a esta mujer, a Mileva Malik. Mileva fue una extraordinaria matemática de su época. Mileva era la pareja de Einstein. En 1922 a Einstein le dieron el premio Nobel por describir el efecto fotoeléctrico. Mileva tuvo un rol fundamental en ese trabajo. Sin embargo, Mileva no figura en ninguno de los trabajos de Einstein. Los años 50 tampoco fueron fáciles para las mujeres en ciencia. Si no, le pueden preguntar a Rosalind Franklin. Rosalind fue la que obtuvo la evidencia de cómo era la estructura del ADN. Fue, digamos, la que tomó la foto. Pero, si bien este descubrimiento dio lugar a un premio Nobel, este premio Nobel no se lo dieron a Rosalind. Se lo dieron, estaba muerta, pero igual se daban a posteriori y sin embargo no se lo dieron. Y se lo dieron a Watson, Crick y Wilkinson. Entonces, ustedes me dirán, estos son historias del siglo pasado, esto es cosa de otra época. Sin embargo, solo para darles una anécdota, esto sigue siendo un problema en nuestra era. En el año 2001, el premio Nobel de Fisiología y Medicina, Tim Hunt, declaró en una conferencia en Corea que las mujeres en el laboratorio éramos un problema. Y Hunt aclaró, y la verdad que nunca mejor dicho, no aclares que oscurece, aclaró y dijo, las mujeres son un problema en el laboratorio cuando uno comparte el laboratorio con ellas. Y básicamente hay tres motivos. El primero es que uno se enamora de ellas. El segundo es que ellas se enamoran de uno. Y el tercero es que cuando las critican, lloran. Claramente nos queda mucho camino por recorrer. Y es cierto que en estos últimos 40 años ha habido avances significativos. Pero todavía las mujeres seguimos siendo menos del 30% en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A las mujeres se nos sigue pagando menos por las mismas funciones que hacen los hombres. Y además tenemos carreras más cortas y con menor progresión y crecimiento. Además, solo representamos el 25% de las autoras de artículos científicos y para nosotros eso es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros para ascender en nuestra carrera necesitamos publicar. Y las estimaciones más optimistas dan la paridad para el año 2100. Pero en definitiva, y tomando como referencia los premios Nobel, al día de hoy se han dado 900 premios Nobel. Solo 50 fueron dadas a mujeres. Y de esos 50, la mayoría son premios Nobel de la Paz o premios Nobel de Literatura. De hecho, de física y química solo hay 6 premios Nobel y 3 pertenecen a la familia Curie. 2 a Marie Curie y 1 a su hija.
¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Y básicamente en nuestro país sigue la tendencia que vemos en el mundo. Si bien a nivel de los primeros, el Sistema Nacional de Investigadores nos categoriza de acuerdo a nuestros currículum vitae, o sea, a nuestros méritos. Si vemos, en iniciación hay cierta paridad, pero a medida que avanzamos en la escala académica y llegamos al nivel 3, que son los científicos de más visibilidad, mayor liderazgo, mayor reconocimiento, solo el 14% en ese nivel somos mujeres. Lo cual vemos que el problema persiste. Entonces, visto todo esto, y si yo les preguntara, y seguramente pregunte en ámbitos laborales, en diferentes, en la ciencia, pero en otros, si ser mujer fue o es un impedimento a nivel laboral y para ascender en la carrera, estoy segura que muchísimas mujeres me van a decir que no, y que lograron el lugar que tienen con mucho trabajo y esfuerzo, cosa que por supuesto que es verdad, porque sin trabajo y esfuerzo obviamente nunca vamos a lograr nada. Pero también es cierto que el contexto es fundamental y creo que lo que no nos podemos olvidar nunca es de los privilegios y tenemos que hablar, las que tenemos la posibilidad de hablar de los privilegios, porque yo fui una privilegiada. Yo tuve una familia que me apoyó a lo largo de mi carrera, que me apoyó a hacer lo que yo quería hacer, cuando en mi casa eran todos abogados, y yo dije, yo quiero hacer bioquímica, y me decían, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? También me dijeron alguna vez. Pero a pesar de eso, me apoyaron a que yo siguiera adelante. A nivel laboral, también tuve un grupo de gente que siempre estuvo conmigo a lo largo de mi carrera, que me alentó a seguir y a superarme, y eso es lo que intento ahora hacer yo con la gente que dirigimos junto con Gonzalo. Y obviamente es un tema, el tema de los obstáculos a los que nosotros nos encontramos a lo largo de la carrera. Y tenemos que ser muy conscientes sobre todo de nuestros privilegios, porque el contexto importa y los privilegios hacen que algunas personas lleguen y otros no. No es solo el trabajo y el esfuerzo. Entonces, un poco a lo que hablaban antes las compañeras que estuvieron antes que yo, un poco eso de también ayudarnos, ¿no? O sea, ser un núcleo y podernos alentar entre todas. Pero entonces, ¿a qué obstáculos nos encontramos? Creo que básicamente los obstáculos que nos encontramos en la ciencia son los mismos obstáculos que vemos en otras áreas de conocimiento. Básicamente culturas institucionales muy arraigadas, muchas veces la falta de mentoras mujeres, los sesgos subconscientes que hay en la asignación de investigaciones, en la asignación de cargos, en la asignación de revisiones. O sea, hay estudios que muestran que el mismo currículum, pero un hombre y una mujer, siempre se tiende a elegir al hombre. Y obviamente no podemos perder de vista también las responsabilidades familiares. Y siempre me pregunto qué tan difícil fue para mí ser mujer, científica y madre. Y realmente a veces uno siente que tiene que tener como capacidades especiales para poder abordar, sobre todo cuando mis hijos eran chicos, todo lo que yo tenía que hacer, ¿no? Y bueno, y con respecto a esto, el tema de sentir que la cabeza muchas veces la tenía dividida en dos, ¿no? Estaba en el trabajo, pero tenía que de alguna manera estar pendiente de lo que pasaba en mi caso, lo que pasaba en el colegio, lo que pasaba en el club, y estar atento a todo. Y solamente para que se hagan una idea de lo dividida que muchas veces tenía la cabeza, les voy a compartir parte de los WhatsApp que muchas veces recibo a lo largo de mi horario laboral. Y una de mis chicas están por acá, pero ninguno son de ellas estos WhatsApp. Entonces, lo dividí en diferentes secciones. Tenemos la sección demanda, y lo que llama la atención primero es la cantidad de veces que pueden escribir mamá en menos de un minuto, que realmente es increíble. Otras que me dejan muy tranquila, que es estoy en una reunión, creo que me voy a morir, a mi organismo le pasa algo. Y por último, que resume todo, ¿dónde está una madre cuando su hija la necesita? Imagínense en una profesión tan demandante como es la científica, de atención, de leer, esto en el medio, pero tenemos la sección pandémica que por suerte ha decaído significativamente. Bueno, de esto es positivo, lo vi, tenía tapaboca, ¿qué hago? Matame, lo vi 5 minutos. Y ahí empezábamos a detallar entonces cómo ha sido la situación. Y después, la clásica, en esta casa no tenemos nada de comer. Igual me piden coca, o sea, sé que tanta hambre no pasaban. Pero bueno, básicamente
solo para mostrarles parte de lo que, a ver, todas creo que vivimos, ¿no? Mi hija creo que hoy cuando llegue a mi casa va a estar brava. Pero bueno, lo cierto es que sí, me medito, realmente es difícil y muchas veces una tiene que poner una energía desmedida, ¿no? O sea, para poder llevar a la par la carrera científica y también, no sé, poder abordar todas las cosas que una tiene de responsabilidades familiares. Yo puse como ejemplo a mis hijos porque soy madre, pero obviamente las mujeres siempre tenemos un rol importantísimo en todo lo que son los cuidados, ya sea de hijos o de ancianos. Y bueno, tenemos roles que se nos han ido asignando. Yo creo que, siempre lo digo, creo que tuve la suerte de poder hacer lo que quise, pero soy consciente también que muchas veces hice lo que se esperaba de mí, ¿no? Porque esa presión social sobre lo que tenemos que ser y lo que debemos ser, la tenemos todos y creo que ese balance fue algo que obviamente que yo viví. Y bueno, solamente para terminar, les quería mostrar este video, que no sé si se verá porque veníamos complicados con el video. Ahí se ve. Bueno, vi este video y la verdad que me hizo acordar a la carrera de las mujeres en ciencia, ¿no? O sea, ustedes ven el esfuerzo que hace ese hámster por subir cada uno de esos escalones. Un esfuerzo tremendo. Bueno, yo creo que ese esfuerzo, o sea, los logra subir, pero ¿a qué costo? Entonces, creo que esto refleja muy bien, en definitiva, la sensación que tenemos muchas veces las mujeres que hacemos ciencia, ¿no? O sea, que nosotros tenemos que hacer esfuerzos divididos para subir esos escalones que son mucho más altos de lo que nosotros podemos acceder. Entonces, en definitiva, creo que necesitamos políticas que hagan que esos escalones sean más acordes a nosotras, ¿no? O sea, y no solo políticas, sino también pensar en educación y en concientización, porque las políticas solas por sí mismas no van a cambiar nada. Creo que esto es trabajo de todos y creo que la mujer de ciencia es fundamental, en definitiva, porque si la ciencia y la medicina quieren ayudar para mejorar el mundo en que vivimos, en definitiva tienen que representar a las sociedades a las que servimos. Entonces, en ese marco, el tema de la pelea por la igualdad tiene que ser una pelea en conjunto y el feminismo no es solo para las mujeres. Yo creo que el feminismo es para todos, para hombres y para mujeres. Muchísimas gracias.